Conexión SBC. Pasión por la música. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra Conexión SBC en la serie que estoy llevando a cabo, que es la historia del rock and roll mexicano en pequeñas cápsulas para poder entender cómo se fue moviendo todo este fenómeno. Les doy la bienvenida y ahora vamos a platicar y retomar desde donde dejamos en la anterior cápsula a mi cargo. Les mencionaba que el año de 1958 fue un año de formación y primera consolidación de algunos grupos que después fueron muy importantes en el rock and roll mexicano. En noviembre de 1958 viene uno de los hitos en la historia del rock and roll mexicano, y esto también viene a cargo de los Locos de Ritmo, que ya lo habían hecho con su participación en Nueva York en el show de Ted Mac y con todas las anécdotas bellas que surgieron de ello. En noviembre de 1958, entre un sábado y un domingo, una madrugada, en los estudios de la Orfeón en Universidad, y que ahora son parte de Radio Fórmula y que originalmente fueron los estudios Azteca. Bueno, ahí viene la grabación del importantísimo primer LP de los Locos de Ritmo llamado Rock, simplemente Rock con los Locos de Ritmo. En ese momento, bueno, pues ya ellos ya empezaban a tomar el liderato, a tomar la punta en la competencia, tanto de hacer buena música como de empezar a grabar. Se dice también que los Black Jeans grabaron a principios de 1959, aunque todavía esto no ha podido ser corroborado ni documentado. Empiezan a grabar, primero como grupo con la Batalla de Jericó y la Cucaracha, grabaciones que no tuvieron la oportunidad de ver la luz inmediatamente, como la de los Locos de Ritmo, que se quedó enlatada, por cierto. ¿Por qué? Porque no se tenía fe en el rock and roll. 1959 era un año extraño. Era un año donde en México estaba muchísimo más arraigada la tradición de la música clásica, de la música conservadora, por llamarla de una mejor manera. Pero también ya empezaban a entrar en el gusto musical agrupaciones como The Platters, como The Diamonds, y teníamos aquí también sus contrapartes. Getagaray, que de alguna manera ha sido recordada como rock and rollera cuando, bueno, sus canciones tendían más a la balada. Pero Getagaray empezó a grabar en ese año. También las primeras grabaciones de Los Sinners, que es una agrupación importantísima y que tiene mucho que ver con el desarrollo del buen rock and roll en México. Ellos empiezan a hacerlo. Los Black Jeans ya habían grabado un disco de acetato en los estudios de la de la Avenida Juárez, aquí en la capital. Ya habían grabado su propio demo con una versión suya de That'll Be the Day, lo cual los pone en común como aquellos Quarrymen que también grabaron That'll Be the Day de Buddy Holly como su primer demo. Pero bueno, guardado las proporciones debidas, también debemos de hablar de grupos como The Loud Jets, los hermanos Munguía, que desde la Prepa 4 estaban organizando también otra forma de hacer frenético rock and roll. Los Teen Tops también empezaban a gestarse y a consolidarse en este 1959, ahí en la colonia Anzures y en la San Rafael, donde ensayaban con Sergio Martel. Pero curiosamente, como les decía, esto era variopinto. Ya empezaban a llegar algunas baladas extranjeras, argentinas, españolas, que empezaban a calar hondo en el gusto musical de la gente, que no era un jovencito que no estaba propiamente dentro del aspecto rock and rollero. Pero todas esas baladas se empezaron a hacer traducciones a éxitos de Ricky Nelson, de Fabian, de Frankie Avalon, de Paul Anka, sobre todo Bobby Darin, y sus contrapartes femeninas Brenda Lee y Connie Francis. Se empezaban a hacer ya algunos covers, y es por eso por lo que el rock and roll en México pues no se le puede atacar de que sea una mezcolanza. Al contrario, era un fiel reflejo de su tiempo, porque canciones que tenían 4 o 5 años anteriores a su publicación, como Great Balls of Fire o como Maybelline, pues seguían siendo tan vigentes como las nuevas de Ricky Nelson, Poor Little Fool,
o por ejemplo Stood Up. Canciones que tienen que ver con que el rock and roll pues fue rock and roll y fue balada. No podemos culpar al rock and roll mexicano de ser blando, simplemente es el entorno en el que se desarrolló. Y para rematar lo que fue este año de 1959, previo al gran boom rock and rollero mexicano, debo de decirles de que también muchos otros actos, muchas otras variedades, pues siguieron el ejemplo del primer rock and roll y teníamos entre vedettes, bailarinas, comediantes, grabaciones que tenían que ver con este ritmo. Pues hablar de los covers de las Navarro, por ejemplo, las hermanas Navarro, Socorro y Rosina. Hablar de que Loco Valdés y Tintán también empezaban a grabar canciones que tenían que ver con covers rock and rolleros, en el caso de Germán, Personalidad y Bobby Saxto Stockings, o aquí titulada De las tobilleras a las medias. Un LP del Loco Valdés en donde incluye una versión bastante graciosa del Médico Brujo. También Sergio Corona graba en 1959 y se publica en 1960 una versión a Running Bear, la carrera del oso. Y pues la presentación de los fabulosos Yopis, que si bien eran bastante versátiles, pues hicieron el rock and roll de manera, a mi modo de ver, muy decente. Hay algunos covers que valen la pena escuchar de ellos. Al igual que los 5 latinos, también se empiezan a hacer presentes en esa radio 1959 de nuestro país, llegando a tener tanto los Yopis como los 5 latinos y los anteriormente mencionados su publicación y auge durante 1960. Y así nos quedamos hasta el último día de marzo de 1960. Así era, ya empezaba a... SBC está presente en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram, El Círculo Beatle, Twitter, Círculo Beatle, TikTok, @SBCMX, YouTube, @SBC Corporativo 9487 y Threads, @El Círculo Beatle. Déjanos sus comentarios. Intégrate a SBC y sus redes sociales. Hasta la próxima conexión SBC.